Muy buenas tardes, ahora sí arranca un nuevo programa de 8 Magazine en esta tarde de miércoles, después de haber descubierto todos esos entresijos, tesoros y también alguna que otra reliquia que esconde esa Biblioteca Pública del Estado de Zamora. Un lugar que hemos podido ver que es maravilloso y sobre todo que se ha convertido en el templo de la cultura de todos los zamoranos. Pues bien, ahora comenzamos como siempre este programa y lo hacemos como no con la actualidad municipal que viene muy cargada de fiesta y de carnaval. De cara a carnaval, las bibliotecas municipales de Zamora han organizado talleres gratuitos para niños de 5 a 12 años con carácter gratuito. Se celebrarán los días 20 y 21 de febrero. Hay que apuntarse en la página web del Ayuntamiento de Zamora, Apúntame Línea Zamora. Los talleres se realizarán en la Biblioteca de San José Obrero y en la de la Candelaria de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. Pues ya han visto cómo poco a poco vamos calentando motores en Zamora capital y también en la provincia para ese carnaval que ya está a la vuelta de la esquina. Además, no nos vamos a ir adelantando, pero vamos a tener un programa especial el próximo martes de carnaval. Ya les iremos adelantando más cosillas, pero estén muy pendientes porque aquí en 8 Magazine y en la 8 Zamora también nos ponemos carnavaleros. Y ahora vamos a hablar tristemente de la actualidad porque ya saben que tras el terremoto sufrido en Turquía y también en Siria, Cáritas Zamora ha puesto en marcha la emergencia humanitaria para apoyar a las víctimas de esos terremotos a través de las Cáritas de los diferentes países. Ponen a disposición, dicen, de los ciudadanos que quieran colaborar, cuentas en los principales bancos. En este momento, bueno, pues la realidad, lo que nos está llegando es que ha sido un terremoto muy grande, muy destructivo. E incluso, bueno, pues el contacto que tenemos con las Cáritas locales o con otras instituciones como pueden ser pues franciscanos en la zona de Siria, de Alepo o con alguna otra congregación religiosa, ¿no? Pues esta mañana uno de ellos nos decía, es una situación apocalíptica, ¿no? Sobre todo la zona de Siria, que siguen en guerra, que ha estado devastada por la guerra, pues la zona de Alepo, por ejemplo, ha sido terrible, ¿no? O sea, no sabemos exactamente el alcance, pero muy duro, ¿no? Y bueno, pues aunque las cifras oficiales de momento están hablando de unos 4.000 fallecidos, probablemente al final nos acerquemos dicen, los que entienden de esto, a más de 30.000 personas fallecidas, un montón de personas afectadas, destrucciones masivas de edificios, de casas y bueno, pues Cáritas, como hacemos siempre, activamos la emergencia en todas las Cáritas nacionales y diocesanas, y en coordinación siempre con la Cáritas Internacional y con las Cáritas de la zona. Es decir, nuestro trabajo va a ser a través de Cáritas Turquía y a través de Cáritas Siria, en concreto Cáritas Alepo, y después también, bueno, pues con instituciones de iglesia que están trabajando pues desde hace muchos años y de forma muy intensa, ¿no? Ayer nos decían pues que eso, los conventos de los franciscanos en Alepo, en Damasco y tal, pues tienen acogidas ahora mismo a más de 1.000 personas. Evidentemente, es acogidas en el suelo y facilitándoles lo imprescindible, ¿no? Y esa es la realidad. Iremos conociendo noticias, pero bueno, sí que parece que es un terremoto muy serio y que ha afectado a zonas, además zonas pobres y zonas como Siria, que está con 10 años de guerra y que a toda la destrucción que ya supone la guerra, pues se le une ahora el terremoto, ¿no? Nos comentaban que si antes del terremoto, por ejemplo, en Siria, en Alepo, eran un 70% de la población los que estaban necesitando de ayudas para poder sobrevivir, pues probablemente con el terremoto al final va a ser el 90 al 95% de la población los que necesiten, ¿no? Y bueno, pues lo que pueda pasar, el tema de gente que tenga que marcharse, de éxodo, de refugiados, no sabemos cuál va a ser el alcance, ¿no? Pero ciertamente es otra tragedia que se viene a sumar a las muchas tragedias que existen en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Cáritas Castilla y León? Nuestra respuesta siempre decimos lo mismo. Tiene que ser una respuesta a través de las personas que están en el territorio, que conocen en el territorio, que son los que saben realmente las necesidades y lo que nos dicen siempre, ¿no? Ante estas campañas de emergencia la mejor ayuda es a través de dinero, porque
Lo que no tiene sentido es mandar camiones o mandar cosas que primero, a ver cómo llegan, cuándo llegan, etcétera, ¿no? A zonas que es muy difícil y sin embargo, bueno, pues abastecerse en la zona, en Turquía, en los países limítrofes, Israel, Jordania, etcétera, países que pueden suministrar todo lo necesario en estos momentos para responder a lo más inmediato, ¿no? Entonces, esa es la manera que en las emergencias nosotros normalmente trabajamos. Aparte de los voluntarios y de las personas que están trabajando pues, en Cáritas Turquía, en Cáritas Siria, en Cáritas Medio Oriente, que responden bueno, pues, con su presencia y ayudando en lo que sea posible. Sí, se han habilitado unos números de cuentas en las principales entidades bancarias y también el Bizum. Pues ya han escuchado, toda ayuda es poca para ayudar a esos damnificados por los terremotos, tanto en Turquía como en Siria. También se ponen a disposición en los principales bancos esas cuentas bancarias para que todo el mundo pueda aportar su pequeño granito de arena, que sin duda para ellos es muchísimo en estos momentos tan difíciles. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos y ya comenzamos con nuestras entrevistas. Recibimos al presidente de la Asociación de Familias Numerosa, que estará aquí con nosotros para contarnos más detalles. No se vayan, que ya saben, la publicidad es muy corta y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y tenemos con nosotros a nuestro primer invitado de esta tarde. Los saludamos ya, Juan Carlos López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Presidente de la Asociación de Familias Numerosas, que yo creo que también hay que darle un empuje. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que hay mucho desconocimiento de esta asociación que está presente en Zamora, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que yo tuve mi tercer hijo y buscando por internet hace 17, 18 años me di cuenta que Zamora era una de las pocas provincias que no tenía asociación de familias numerosas. Yo he estado muy vinculado con la sociedad civil y junto a un grupo de amigos allí en Benavente constituimos esta asociación de carácter provincial. 17 años después se ha producido ahí una vacante en la presidencia y como lo siento como una criatura particular y mía, pues me ofrecía a darle continuidad a una asociación que reúne a más de 120 familias. Estamos hablando en torno a 700, 800 personas y que merece ser tenida en cuenta a la hora de gestionar la política local, de enfocar un determinado negocio, porque también tenemos nuestros convenios con empresas privadas, etc. Yo creo que es una asociación que tiene todo el sentido del mundo, que está asociada o federada junto a otras 80 asociaciones a nivel estatal y que queremos ser pues, una voz autorizada en el mundo de la familia y en diálogo con las instituciones públicas y privadas. Qué curioso, 800 casi personas conforman esta asociación y hace 17 años nadie se había planteado hacer una asociación de este tipo para que todos ellos tuviesen cabida, ¿no? Pues sí, las cosas son así. A veces no hay que ser muy listo, como yo, para percatarse de que hay vacíos y que se pueden llenar de contenido. Es verdad que en nuestro país no hay una cultura asociativa muy desarrollada, no tenemos la fuerza que a lo mejor en otras partes del mundo sí se le concede a la sociedad civil, pero hay que intentarlo. Y yo creo que orquestar una asociación de estas características tan numerosa y tan peculiar como es la de Familias Numerosas merece la pena, porque hemos conseguido cosas. Si uno mira atrás en estos 18 últimos años se han conseguido avances que al final resultan favorables no solo para la familia numerosa, sino para la sociedad en general, porque la familia es el resorte fundamental de toda sociedad y particularmente la numerosa, que aporta o aportamos muchos individuos a la sociedad, generando una determinada cultura, una economía, un aporte en definitiva insustituible como familia numerosas que somos.
Y al final yo también me imagino que el papel de la asociación sea ayudar y orientar un poco en esos temas de gestiones que mencionabas antes a todas esas familias que muchas veces se ven sin saber qué hacer, ¿no? Efectivamente, nuestra estructura está orientada sobre todo a representar y a asesorar, y también a buscar convenios de colaboración que nos permitan pues hacer de nuestra vida una vida más placentera de alguna manera. No buscamos otra cosa que facilitar la vida de las familias numerosas. Pero sobre todo tenemos una labor de asesoramiento sostenida en esa federación de la que te hablé, que tiene un equipo de trabajo interdisciplinar y muy potente, y que es capaz de dar claves a familias que en determinados momentos se sienten con dudas a la hora de afrontar cualquier proyecto familiar, y que en esa federación reciben respuestas, ¿no? Hay mucha complejidad en el mundo legislativo, hay ayudas que a veces las familias numerosas no conocemos, y desde estas estructuras lo que se persigue es precisamente difundir todas esas posibilidades para hacer más accesibles los bienes y servicios a este colectivo que, como decíamos antes, es muy importante. Somos 800, pero podríamos ser bastantes más, siendo una de las provincias más despobladas del mundo y con un índice de natalidad más bajo del planeta, ¿no? Aún así, somos muchos. Por tanto, hay que organizarse. ¿Para qué? Pues para hablar con instituciones públicas. Ahora que estamos en campaña vamos a hacer un recorrido por las diferentes marcas políticas para presentar nuestros proyectos, y eso merece la pena, por lo menos que nos escuchen, que sepan que existimos y que podemos ser una voz autorizada dentro de este colectivo. ¿Qué proyectos tiene la asociación? ¿Cuáles son esos proyectos que vais a presentarles? Tenemos como varias líneas, ¿no? Estamos retomando porque claro, yo estoy un poco desengrasado. 10 o 12 años después de dejar la presidencia retomo esta tarea y tengo que refrescar muchos proyectos, pero de entrada lo que la Junta Directiva actual está planteando es, además de ser interlocutores directos con las administraciones públicas, particularmente con las locales y las provinciales, para ahondar en políticas que favorezcan la vida de la familia numerosa, culturales, deportivas, en el tema del transporte urbano. Además de todo eso, queremos abrir una relación que ya está consolidada, pero queremos potenciarla, que es la relación con instituciones privadas. Hay muchos comercios en Zamora, que además apostaríamos por el comercio local, que tiene una pegatina en la puerta y que hace referencia a nuestra asociación, y en la que los asociados tienen determinados descuentos por adquirir los productos que sean. Date cuenta que en una zapatería, en nuestras familias tenemos que vestir muchos pies, claro. Es decir, que no es broma, ¿no? Y en el horizonte está también crear una jornada dedicada a la familia y sobre todo vinculada al mundo de la educación. Estamos ya pergeñando un proyecto que concite a personajes a nivel nacional con renombre en clave educativa, y que puedan venir una tarde a cualquiera de las grandes salas de nuestra ciudad para hablar de educación desde diferentes perspectivas, porque en el fondo las familias, de lo que estamos preocupados de verdad, es de la educación de nuestros hijos. Al final yo creo que también son unos proyectos muy claros, ¿no? Y que sí que se pueden conseguir, no son retos que sean muy difíciles o que tengan un largo camino. Claro, yo ya tengo una edad y hace 18 años quizá pensábamos que la proyección de esta asociación iba a ser la bomba, que íbamos a revolucionarlo todo. Bueno, pues ya vas sumando años y te das cuenta que a veces no hay que ser tan ambicioso, hay que pensar a medio plazo y con planteamientos posibles y viables, porque yo también te vas desactivando, ¿no? Y es así. Yo creo que cualquier comerciante que escuche esta entrevista puede estar interesado en darnos un toque para decir: yo quiero esa pegatina, porque yo quiero atraer clientes, o cualquier marca política de izquierdas, de derechas, de arriba o de abajo, también está interesada en hacer que una sociedad como la nuestra, una provincia tan despoblada, promocione de alguna manera la natalidad, o ayude a estas familias que hemos decidido tener más hijos a que vivan de una manera pues más cómoda, ¿no? Con pequeños gestos. Yo creo que, como tú dices, es absolutamente viable un proyecto a medio y largo plazo
que vaya consiguiendo cosas y sumando a las que ya hemos conseguido. ¿Crees que tiene visibilidad la asociación? Porque al final es verdad que muchas veces desconocemos lo que tenemos en nuestra propia provincia. Bueno, la ha tenido, sobre todo en Benavente. En Benavente con el equipo directivo, con la junta directiva anterior, tuvo mucha visibilidad. Además, desde el ayuntamiento se apoyó de una manera muy activa a esta asociación, participó en la vida social y cultural de la ciudad, tiene una sede física que nosotros queremos también desdoblar aquí en la capital y ha tenido visibilidad, pero posiblemente a nivel provincial no. También es una de nuestras tareas, ¿no? Proyectar una imagen de asociación que atraiga a los que son susceptibles de formar parte de nuestra asociación, que como bien sabes, en el horizonte se presentan novedades legislativas que nos van a obligar a incluso reformular nuestra terminología, que desde hace décadas se nos identificaba como familias numerosas, pero ahora vamos a ser otra cosa, ¿no? Vamos a ser familias con unas necesidades especiales, no sé cómo sí, desde el Ministerio sí. han definido una cosa rara, ¿no? Le han dado un título muy prolongado que puede llegar a confundir, pero lo que pretende es incluir a todas las realidades familiares que sociológicamente van surgiendo, porque vamos evolucionando, y nosotros nos tendremos que plantear también cómo integrar a todas esas realidades y cómo incluso denominarnos estatutariamente para seguir haciendo tarea de apoyo a las familias numerosas. Hablamos, Juan Carlos, precisamente de esa nueva ley que parece que ha costado, pero que ha llegado para englobar, ¿no? Sí, es una ley que está ya en trámites, que se presume que saldrá en breve y que, bueno, ha generado unas ciertas polémicas porque todo esto que supone que tiene una filosofía ideológica de fondo, pues puede generar desencuentros, pero nosotros que somos una asociación civil, que no tenemos tampoco condicionantes ideológicos y que vamos a recibir a cualquier tipo de familia que esté definida como la define la ley, pues no vamos a tener mucho problema, pero sí va a descolocar desde del propio cambio de la terminología hasta la propia participación de realidades que antes no eran consideradas como familias o familias numerosas y ahora sí van a ser. Entonces, bueno, pues estamos ahí a la expectativa. Claro, porque ahora creo que incluso se rebajan los hijos, sí. ¿No? Es a partir de 2. Sí, hay un abanico amplísimo. Ya lo era antes, cuando eran familias monoparentales o cuando tenía alguno de los hijos algún porcentaje de discapacidad, pero ahora el abanico es muy amplio, es muy amplio. Claro, esta era una de las preocupaciones que teníamos en la federación, y es que es bueno que se engorde esta clasificación, porque desde luego va a haber más ventajas para todos, pero también es bueno que se mantengan criterios de proporcionalidad, porque una familia con 4 hijos, pues es una familia con 4 hijos, o con 5, o con 3, que no queremos cerrar puertas a ningún otro colectivo, pero quizá hay estadios no de proporcionalidad, claro, que tendrían que atenderse, ¿no? Y en eso estamos, reivindicando muchas veces la proporcionalidad, porque date cuenta, si tú fueras madre y tuvieras un tercer hijo, tendrías la misma baja maternal que una madre que tiene su primer hijo, que claro, bendito sea Dios, ¿no? Pero hay que buscar esa proporcionalidad. No creo que en países europeos que hayan adoptado políticas de favorecimiento de la natalidad eso ocurra, ¿no? Entonces estamos en esa clave. Una curiosidad a título personal que me está surgiendo, ¿hay más familias numerosas ahora o antes? Antes, evidentemente. Las familias numerosas antes eran prácticamente... Todas, ¿no? Todas o casi claro, todas. Es que yo recuerdo, mi sí. Mi padre y mi madre pertenecían a familias numerosas. Ahora es muy extraño encontrarte con familias numerosas. Es llamativo. Todos los que lo somos, pues hemos soportado, nunca sufrido pues la típica broma, ¿no? Bueno, pues que si eres de aquí o eres de allá, pero sí, es cierto que la familia numerosa es una entidad que cotiza a la baja, que por eso precisamente hay que potenciar para
para que sigan existiendo familias que soportan la sociedad, que aportan mucho, aportamos mucha riqueza, movemos mucho más dinero que una familia monoparental, que una familia de un solo hijo, porque bueno, pues tenemos, como te decía antes, muchos zapatos que comprar, muchos libros que pagar, muchas matrículas, muchas bocas que alimentar, que no das tú como comen los adolescentes. Hombre. Ya te digo. Hablamos también de ese bono nacimiento que lanzaba la Junta de Castilla y León, ayudas hasta 2.500 euros para gastar sobre todo en productos para bebés. Yo creo que eso también es una buena noticia. De maravilla, de maravilla. Entendemos que todo lo que se haga en pro de la ayuda a las familias en general y particularmente las numerosas lo vamos a aplaudir. Pero no creo que sea suficiente. Nuestro problema autonómico, marcado por una despoblación creciente, pasa por eso, pero también por otras políticas más estructurales y más amplias, pero desde luego que cualquier tipo de ayuda de esas características viene bien. Yo, por desgracia, que ya tengo hijos universitarios, no viví ninguna, no me aproveché, pero bueno, el trabajo que vamos haciendo entre todos hace que los que vengan tengan ese tipo de bonificaciones. Qué importante es también, yo creo, incentivar la natalidad en ciudades y en provincias como Zamora, ¿no? Total, total. La cultura de la vida se tiene que promocionar en todos los frentes. No es cosa solo de una consejería de familia, sino es un eje transversal. Yo creo que somos conscientes, pero quizá estemos cada vez más convencidos de que se puede hacer muy poco. Y yo creo que ahí pecamos de este carácter nuestro acomodaticio que nos impide levantarnos, pero es verdad que no podemos permitir que esta provincia pierda población, que Zamora baje de los 60.000 habitantes, y eso se tiene que potenciar con políticas estructurales, que ya no solo consisten en bajar los pañales al 4%, que estaría muy bien como producto de primera necesidad, sino con unas políticas que permitan que nuestros hijos universitarios no se marchen fuera, o no tengan que estudiar medicina en no sé qué autonomía de España, porque ni en Salamanca ni en Valladolid le permiten hacer esa carrera, o tantas y tantas cosas, ¿no? Facilidades al final. Facilidades, efectivamente. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado compartiendo estos minutos esta tarde con nosotros. Un placer haberte tenido aquí y darte ánimo y fuerza para casi el resurgir en la presidencia de esta Asociación de Familias Numerosas. Como el ave fénix, haremos lo que podamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. No se vayan muy lejos porque todavía nos queda muchísimo programa por delante. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Ya lo saben, 8 Magazine para acompañarles durante las tardes de los martes y miércoles. Son ahora mismo las 5:16 de la tarde y recibimos ya a nuestros siguientes invitados que nos van a contar con detalle lo que podemos ver y todos los tesoros que se esconden en el cielo de Zamora, si no me equivoco. Está con nosotros Miguel Ángel Furones, astrofotógrafo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Y está también Carla Vidal. Muy buenas tardes, miembro de Queda Zamora. Bueno. ¿Cómo estáis? Un placer teneros aquí, sobre todo con estos instrumentos que yo creo que ya nos indican un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Contadnos un poco quedadas estelares, ¿en qué consiste? Bueno, son una serie de grupos que empezaron un poco pues, por la afición que nos une de observar las estrellas. Entonces surgió inicialmente en Madrid hace 4 años y se fue expandiendo porque la verdad es que hay muchísima afición en todas partes y Zamora no podía ser menos, y en Zamora pues Miguel Ángel y algún compañero más lo montó la agrupación de Zamora en marzo del 2021, ¿no? Creo. Efectivamente, sí, marzo de 2021. Me llamó Álvaro, el compañero que había formado en Madrid, me dijo, oye, vamos a hacer un grupo de quedadas en Zamora. ¿Quedadas? ¿Qué es quedadas? Quedadas es no ir solo, no sales al campo, tienes la afición, vas con tu telescopio, normalmente vas solo. La idea era no ir solos. Entonces, vamos a poner los medios para que quien quiera quedar y salir juntos al campo.
Y, bueno, me pareció una buena idea y creamos el canal en Telegram, en las redes sociales. A partir de ahí, pues bueno, ha ido creciendo y ahí estamos. Tiene que ser muy diferente precisamente eso, de observar solo a hacerlo acompañado, ¿no? Me imagino que haya mucha diferencia. Efectivamente, la diferencia es que, bueno, siempre al ir acompañado es más entretenido, más seguro, aunque, bueno, aquí en Zamora no hay mucho problema, y, bueno, te permite interactuar con los equipos de tus compañeros, te permite abrir debates sobre cuestiones astronómicas. Y otras. Y otras. Y bueno, la idea es esa precisamente. Al fin, Hacer amigos, sobre todo también. precisamente iba a hacer amigos. hincapié en eso, que al final es conocer gente a través de Eso es. una afición que compartís, Sí, ¿no? Que eso es eso. muy bonito. Sí, pero un inciso a lo que dice mi compañero Miguel Ángel. El debate más trascendental que tenemos en la agrupación de Quedadas Estelares Zamora es si la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, que quede claro. Que nada tiene que ver con Pero lo es que vemos. imprescindible responder esa pregunta es requisito para ser miembro de la agrupación. Me parece importante. Los incebollistas van perdiendo. Por supuesto. Muy bien, pues yo también me sumo a los Evidentemente. cebollistas. Es que Bueno, los ya- concebollistas estamos en la tele, de hecho. Sois mayoría, Eso. hay que asumirlo. Pero es eso, que al final es muy bonito conocer a gente, porque al final es otra vía diferente para compartir una afición que yo creo que os tiene enamorados, ¿no? Pues sí, y mira, en mi caso además, cuando tuve la suerte de conocer a todo el grupo de Zamora, yo llevaba muy poquito tiempo aquí, no hace falta que diga que soy gallega, se me nota en el acento, y para mí fue como una vía de escape de una nueva rutina, encontrar a alguien con intereses comunes y a día de hoy pues sí, hay amistades. Yo a Miguel lo considero amigo, a otro chico que vive en Cantabria pero en verano está en Zamora, David también, a Sergio Pérez, a José, No hace falta que los nombres a todos, tranquila. Porque siempre se olvida alguno. perdón a los que nos nombró, pero, ¿Cuántas personas ahora mismo suelen acudir a estas quedadas? en el grupo somos 98 Sí, bueno, exactamente. depende del pero- evento. sí. Si salimos, digamos, una salida rutinaria que quedas por el canal y, oye, mira, voy a ir a tal día, voy a salir, y se te apunta gente que lo ve y dice, bueno, pues vale, pues podemos pues incluso ser 2, ¿sabes? Sí. Y lo normal, pues 12, 14 son los que solemos reunirnos. Si hay eventos astronómicos de relevancia, pues ahí se puede juntar bastante más gente. Sí, claro. Precisamente un evento, yo creo, de relevancia ha habido hace muy poquito, porque hemos visto imágenes de muchísima afluencia para ver ese cometa verde, ¿no? Contadnos un poquito cómo fue esa historia. Sí, efectivamente, esa historia, pues quedamos para ver el cometa. Yo en mi pueblo, pues suelo, cuando hay alguna cosita así, suelo avisar a mis amigos, a mis vecinos, que sí suelen responder. Subimos a la capa de la ermita y allí pues nos ponemos a observar. Desde que tenemos el grupo, pues lo comentábamos en el grupo y bueno, Carla dijo, pues vamos a hacer una nota de prensa, lo enviamos a los medios para si alguien más está interesado, pues que venga. ¿Para qué? Nos juntamos allí y vamos, me parece increíble que fuera tanta gente con el frío que hacía a ver un cometa. Yo cuando llegué, habíamos quedado a las 7, yo llegué a las 7:15 y por lo menos hasta las 9 de la noche no conseguí ver a ninguno de mis compañeros. Porque en cuanto querías dar un paso tenías alrededor muchísima gente preguntándote, muchísima gente que quería mirar por tu telescopio y yo siempre lo digo, lo más bonito de las quedadas así grandes es cuando vienen familias enteras con los niños. La manera en que se sorprende un niño cuando por primera vez ve la Luna o Júpiter y los comentarios que hace son algo espectacular, que ya solo por eso vale la pena armar todo este jaleo. Claro que sí, qué bonito. De hecho, es que creo que ese cometa verde hacía 50.000 años o muchísimos, ¿no? Que no Sí. se veía y que es muy probable que no se vuelva a ver.
Eso comentan los expertos. Hay un poco de controversia ahí sobre los 50.000 años, pero sí, no se considera periódico, por lo tanto tardará muchos años en volver. Yo no había nacido, Miguel Ángel. Sí, estaba a punto de hacerlo, sí. Hablábamos precisamente, yo creo, de la importancia de descubrir y sobre todo observar en zonas con una baja contaminación lumínica, que para eso yo creo que Zamora es idónea, ¿no? Claro, sí, es que también un poco el objetivo de las agrupaciones es convertirse en pequeña escala, de momento, en una especie como de agentes dinamizadores de la España vaciada, porque realmente es algo que en las ciudades es imposible, por mucho que te gusten las estrellas, los planetas, en una ciudad para ver algo medianamente bien tienes que desplazarte. Entonces es un recurso natural que tenemos en las zonas rurales y aquí en Zamora, pues para bien en este sentido, para mal en otros, hay que saber sacarle partido, ¿no? Y de hecho, nosotros incluso tenemos la posibilidad, si hay instituciones, ayuntamientos, cualquier entidad, sea pública o privada, que le interese hacer algún evento en este sentido, no tenemos inconveniente en que contacten con nosotros para ayudarles en todo, ¿no? Porque creemos que es un papel fundamental para revitalizar un poco la vida cultural y social incluso del rural en Zamora. Claro que sí. ¿Os lo comentan las personas, por ejemplo, lo mencionabas antes, hay una persona de Cantabria, de gente que es de fuera cuando viene aquí, lo bien que se pueden observar aquí? Sí. Efectivamente, lo que más le sorprende es eso, el cielo que tenemos en gran parte de la provincia de Zamora, que es en la escala Bortel, que es la que se mide la oscuridad, pues sería de categoría 3, que ya quedan muy poquitos sitios, e incluso categoría 2 en la zona de Aliste, sobre todo la zona de la Sierra de la Culebra. Esos cielos son absolutamente espectaculares, porque se puede ver hasta la galaxia de Andrómeda a simple vista sin problema ninguno, cosa que desde una ciudad es absolutamente imposible ver. Luego, Los compañeros sí. de Madrid tienen que viajar como hora y media, Claro, para poder encontrar un cielo medianamente decente para poder observar, medianamente decente. Y nosotros lo tenemos Nosotros cerquita. solo tenemos que salir a la puerta de casa. O sea, ¡Qué maravilla! es una Y qué ventaja poco lo muy grande. valoramos a veces. Pues sí, la verdad. Pero iba a comentarte que además muchos de los que se nos unen en verano, que vienen de fuera, son astrofotógrafos igual que tú, y sí. que también para las fotos es mucho más... Sí, bueno, es fundamental. Claro. Sí, porque es tu especialidad, ¿no? Esas fotos sí. que hemos visto, según ibais hablando, iban apareciendo en pantalla, son tuyas y yo creo que son una auténtica son mías maravilla. y de mi compañero José Carlos, que también tengo que decirlo, somos los dos, sí, pero sí, son nuestras. Esas fotografías están hechas desde el patio de mi casa, están hechas. Cuesta encontrar el momento que todos los astros, como siempre decimos, se alineen para hacer fotografías, porque yo creo que al final son una maravilla y que no estamos acostumbrados a ver habitualmente. Claro, no cuesta. En realidad el cielo es, bueno, que me perdonen los puristas, es estático. Lo que gira es la Tierra, ¿vale? Y entonces el cielo va cambiando a medida que transcurre el año, pero siempre es el mismo en la misma época. Entonces, cuando conoces un poco el cielo, simplemente tienes que saber a dónde apuntar, porque sabes que va a estar ahí el objeto que quieres fotografiar. Mencionas O sea, y dices en qué momento suele ser mejor captar estas imágenes, por ejemplo. es que ya te digo que depende. No es lo mismo fotografiar la nebulosa de Orión en verano, que es imposible porque Orión no va a aparecer en toda la noche, que hacerlo en invierno, que desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir lo tienes en el cielo. Entonces ya depende de la época del año, le tiras a un objeto o a otro. Claro. ¿Consideráis y notáis que hay más interés ahora por toda esta temática, por este tipo, o no, o que ha bajado un poquito? Porque yo creo que cada vez se va dando más visibilidad y se va descubriendo mucho más, ¿no? Bueno, yo creo que... Sí, efectivamente. Si lo medimos por los grupos, cuando yo entré creo que éramos 15 y ahora somos 98 en el grupo de Zamora. Entonces... Eso y lo que comentábamos antes de que pasen 400 personas por donde teníamos los aparatos, pasando un frío tremendo,
Yo pensaba que no, pero te das cuenta de que efectivamente a la gente cuando le cuentan las cosas y tiene curiosidad y sí que le interesa, efectivamente. Y que al final yo creo que también hay que hacer especial hincapié en que no se necesita mucho para poder disfrutar de estos momentos, ¿no? No, bueno, de hecho, yo el telescopio mío, que por cierto fue regalo de boda de mi hermano Carlos, y le quiero dar las gracias, la culpa de que yo quisiera un telescopio fue de ellos, porque las primeras veces que fui a las quedadas yo iba sin nada. Entonces estaba, déjame mirar, déjame los prismáticos, déjame el telescopio. Y de verdad que es que yo a veces lo defino de la siguiente forma y me voy a poner un poco espiritual, pero la primera vez que ves Júpiter, porque Júpiter es además muy... Grande. no, pero que es muy agradable, se deja Por ver, eso. es muy bonito, muy resultón, ¿no? La primera vez que ves Júpiter en un telescopio es una sensación de qué pequeñita soy y al mismo tiempo qué privilegiada, que para mí no hay sensación igual. Y a partir de ahí ya te entra el gusanillo y acabas comprándote un telescopio. Es que yo creo que es importante eso, o sea, que hay que descubrirlo para saber lo que te estás perdiendo, ¿no? Todos deberíamos probar al menos una vez para ver lo que no nos alcanza a ver nuestra propia, nuestros propios ojos, ¿no? Sí, no, y por eso yo creo que es fundamental las quedadas que hacemos, porque para muchas personas es la primera La oportunidad. primera vez que observan por un... O como aparato. esta última vez, gente que vino, que tenía telescopio y No no sabían usarlo. Les claro. estuvimos enseñando a usar un telescopio porque se lo habían comprado y no sabían. Entonces, bueno, Claro. es muy gratificante poder echarles una mano, que luego te vienen, oye, pues mira, pues hemos estado viendo Saturno y hemos conseguido ver Júpiter. Imagino que sorprendidos, ¿no? Que os Claro. contarán la Muy sorpresa que se sorprendidos, llevan. sí. La gente suele sorprenderse mucho cuando la primera vez que mira y ve, sobre todo, como dice Carla, ve Júpiter, sobre todo Saturno con sus anillos. No se lo creen, que O la verdaderamente Luna, pueda verse los anillos de Saturno a través de un aparato de estos, la propia Luna, como bien dice, sus cráteres, todo eso engancha bastante, la verdad. Pues sí. ¿Alguna anécdota que nos podáis contar? Porque antes fuera de cámara me decían, bueno, peligro existe, es un poco, hay riesgo, ¿no? A ver. Contadnos. Es una afición nocturna, evidentemente. Y cuando estás medio cegata como yo, a ver, medio cegata no, pero por la noche pues no ves demasiado bien, pues una vez que lo pasé realmente mal porque me equivoqué y en vez de girar a la izquierda donde habíamos quedado, me metí hacia la derecha y estuve a menos de 1 metro de caerme en un canal de riego. Ay, Dios. Pero bueno, no, pero y luego, a ver, tienes que aguantar, pero aguantas con gusto picaduras de mosquitos, bajas temperaturas, pero vamos, yo creo que Zorrillos que se acercan a ver qué estás haciendo. eso no me pasó nunca, Ni quiero, ¿no? ni quiero. Pero bueno, al final yo creo que si disfrutas haciendo lo que estáis haciendo, todo vale, ¿no? Todo vale, absolutamente. Sí. Chicos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por mostrarnos también vuestra pasión. Y yo creo que nos quedamos con la reflexión de acudir a esas quedadas para descubrir algo que no estamos acostumbrados a ver y que sin duda yo creo que una vez que se ve ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y Sí, siempre se quiere ver. efectivamente, Si me permites un Sí. inciso, si alguno quisiera entrar en el grupo de Telegram, lo más sencillo es que nos busque en la web queda.es, porque ahí, yendo Sí, ahí a los grupos, localizan el de Zamora. Perfecto. Vale. Pues ya lo saben. Con la página web pueden también acudir a alguna de estas quedadas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta Gracias A tarde. vosotros por darnos difusión. Nos vamos a publicidad unos instantes y enseguida volvemos porque son las 5:30 de la tarde y todavía nos quedan minutos por delante para estar con todos ustedes. No se vayan muy lejos.
Continuamos en esta tarde de miércoles y llegamos a los últimos minutos de nuestro programa. Y vamos a dar esa pincelada de actualidad que tanto nos gusta, porque, como saben, Comisiones Obreras ha celebrado precisamente hoy su asamblea de delegados y delegadas en Zamora. En el acto ha estado su secretario general nacional, Unai Sordo. Primera visita de este dirigente sindical a la provincia, con el que la 8 Zamora ha estado unos minutos antes esta mañana. Sordo ha repasado y analizado la situación laboral actual y ha hablado con nuestra compañera Sara Andrés. Escuchen. Estamos al inicio de un año que tiene abiertos muchos frentes sindicales, laborales, después de un año pasado y de unos años con toda la crisis de la pandemia que arrastra varios conflictos abiertos y que nos tiene en boga y pendientes también de la situación laboral prácticamente a diario, seguro que semanalmente, pero prácticamente a diario. Hoy se celebra en Zamora la Asamblea de Delegados Sindicales de Comisiones Obreras y tienen al frente de este encuentro a un invitado muy especial. Es Unai Sordo, su secretario general nacional, que llega a Zamora, está aquí desde primera hora de la mañana y ha tenido a bien concedernos unos minutos para charlar con él y analizar toda esta actualidad sindical. Como decíamos, Unai, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchísimas gracias, sobre todo por este paréntesis que haces para atender a la 8 Zamora. Encantado. ¿Son buenos tiempos para el sindicalismo? Hombre, son tiempos difíciles, siempre lo fueron, por otro lado, por unas cosas o por otras, ¿no? Pero es verdad que desde el año 2020, como bien decías, desde la irrupción de la pandemia, la crisis económica que conllevó, y luego cuando ya remontábamos de alguna manera el vuelo, pues la guerra de Ucrania, el incremento de los precios, pues se están encadenando años muy complicados, no ya para el sindicalismo, sino para los trabajadores y las trabajadoras, y el sindicato no es más que la expresión del mundo del trabajo organizado, ¿no? Años difíciles, sí. Hay muchas voces que dicen que en pleno siglo XXI los sindicatos no son necesarios. ¿Lo son? Yo creo que más que nunca. Los derechos de las personas trabajadoras son tan importantes ahora como hace siglos. Lo que ocurre es que las sociedades han cambiado respecto a las viejas sociedades industriales donde se generaron los sindicatos, y ahora representar a la clase trabajadora pues es más complejo, porque las personas que trabajan pues lo hacen de formas muy distintas, en empresas muy diversas, en sectores que poco tienen que ver unos con otros, pero la defensa de unas buenas condiciones de trabajo, de unos buenos salarios, de poder conciliar la vida laboral con la vida personal, de trabajar con seguridad y no perder la vida en el puesto de trabajo, la organización de los horarios y por tanto de la vida personal, es tan importante ahora como hace 50 o 100 años, ¿no? ¿Y a lo mejor es más difícil hoy en día convencer de eso a los propios trabajadores que a las empresas? Pues seguramente sí, porque los trabajadores y las trabajadoras, como decía, viven en el mundo del trabajo de situaciones muy variables, ¿no? Antes casi todos trabajaban, casi todos eran hombres, trabajaban en empresas industriales juntos y les pasaban cosas muy parecidas, ¿no? Hoy en día esto es mucho más distinto, se ha implantado mucho el individualismo en las sociedades contemporáneas, y por tanto hacer ver a los trabajadores y las trabajadoras que sus intereses se defienden mejor colectivamente, o es más, solo se pueden defender colectivamente, seguramente es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sindicalismo sigue siendo un movimiento fuerte en España, que Comisiones Obreras sea la mejor, o la más grande, mejor dicho, organización de este país, que tengamos 1 millón de personas afiliadas en un país donde en general la gente no está afiliada a nada, pues es señal de que el sindicalismo, en mi opinión, sigue muy vigente, ¿no? El sindicalismo está defendido, reconocido por la Constitución, es una base que os da un sustento que evidentemente cambió muchísimo las cosas. Pero ahora hay corrientes que dicen que los sindicatos lo único que sirven es para gastar dinero público y que es una especie de chiringuito. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué dices de esto? Personas y organizaciones políticas que han estado siempre en contra de la democracia son tan viejas como la historia de nuestro país, ¿no? Y evidentemente cuestionar el papel constitucional de los sindicatos, que como bien decías aparecemos reflejados en el título preliminar de la Constitución, en el artículo 7, inmediatamente detrás de los partidos políticos, pues no es más que la expresión de movimientos profundamente antidemocráticos, aunque ya no lo digan abiertamente, ¿no? Los sindicatos ostentamos una representatividad porque nos la dan los trabajadores y las trabajadoras con su voto. Esto a veces se quiere olvidar o se quiere obviar, ¿no? Y en general el que dice que los sindicatos no tienen sentido, que son chiringuitos, que sirven para gastar dinero, es una forma bastante sucia de cuestionar
de fondo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Los sindicatos no somos más que la expresión de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Y es más, en España ya te digo yo que los sindicatos ahorramos dinero público, ahorramos recursos a las administraciones públicas, porque en algunos temas de candente actualidad, por ejemplo en Castilla y León, el hecho de que los sindicatos intervengamos en procedimientos colectivos cuando hay problemas en las empresas, cuando hay expedientes de regulación o cuando hay conflictos y los canalicemos a través de espacios de mediación, evita juicios, evita huelgas, evita problemas en las empresas, y esto supone un claro ahorro de recursos públicos, porque si no tendrían que hacerse muchos más juicios, muchos más procedimientos judiciales, ¿no? Esos son discursos profundamente antisindicales que en el fondo esconden dos cosas: aversión a la democracia y aversión a los derechos de los trabajadores. ¿Y cuánto peligro encierran estas medidas, estas políticas, por ejemplo en Castilla y León, de la supresión de ciertos fondos y subvenciones a los sindicatos y a la patronal, por ejemplo en formación, de la supresión de la financiación para organismos como el SERLA, que se encargan precisamente de todo esto que estás hablando? La cuestión no es tanto una cosa de subvenciones, como el hecho de que retirar esos recursos públicos lo que pretenden es que no se hagan determinadas actuaciones en una tierra como Castilla y León. Es decir, que no se pueda trabajar en la defensa de la igualdad, que no se pueda trabajar en la defensa de los colectivos más desfavorecidos en la sociedad. En definitiva, es todo un movimiento político que es profundamente reaccionario, que se está dando en Castilla y León, pero en otras partes del mundo también, en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, que están cuestionando, como digo, la democracia y que suponen un ataque, como digo, a la base del sistema democrático. No es estrictamente una cuestión de subvenciones, es una cuestión de deterioro del sistema de representación democrático, ¿no? Y los sindicatos ahí pues tenemos un papel importante y por tanto solemos estar en el punto de mira de la extrema derecha desde hace muchas décadas en este país, ¿no? ¿Y qué es lo que viene si seguimos así? Pues lo que viene será una sociedad crecientemente desigual, con menos derechos para la gente común, con menos derechos para los trabajadores y las trabajadoras, donde el que tenga un problema se las tendrá que componer por su cuenta y donde se instalarán políticas de odio, donde en vez de reconstruir un contrato social, que es lo que necesita Castilla y León y lo que necesita España, se instaurarán políticas de ataque al diferente, ataque al más débil, desigualdad entre hombres y mujeres. Este es el riesgo de las sociedades despiadadas que impulsa la extrema derecha. Y esto tiene concreciones muy concretitas, ¿no? Lo decía antes, es decir, dejar sin recursos o pretender inhabilitar un servicio como el SERLA no es un ataque propiamente a los sindicatos, que también es un problema porque un servicio destinado a evitar conflictos, a evitar huelgas y a evitar juicios va a conllevar que se incrementen los juicios, los conflictos y las huelgas. Y esto es un auténtico despropósito y da una inseguridad jurídica enorme a este territorio, ¿no? Por tanto, ni siquiera es un ataque solo a los trabajadores y las trabajadoras, es un ataque al propio mundo empresarial, porque la inseguridad jurídica espanta inversiones de una tierra como Castilla y León y lo estamos viendo mes tras mes en las estadísticas, ¿no? Que es un punto más a sumar en contra de los beneficios que tiene Castilla y León o las ventajas que puede tener, ¿no?, para inversores y para gente que viene de fuera. Sí, bueno, es que este es un declive. Lo que está haciendo el gobierno de Castilla y León es llevar a esta tierra definitivamente a un deterioro y a un declive. No es ninguna casualidad que Castilla y León ahora mismo tenga los peores datos de paro, de evolución del empleo, de envejecimiento poblacional, de migración, haya caído la inversión industrial más de un 3%, cuando en España se ha incrementado en el 2,5%. ¿Por qué está pasando todo esto ahora en una tierra como Castilla y León? Pues hombre, algo tendrá que ver el gobierno de la comunidad autónoma, ¿no? E insisto, instaurar en estos momentos esta sensación de inestabilidad jurídica, de inseguridad jurídica, es una espantainversiones de primera magnitud, ¿no? Y creo que el gobierno de Mañueco se lo tiene que hacer mirar, porque lo que está haciendo es poner en riesgo el futuro de esta tierra. ¿Es más difícil hacer sindicalismo en sitios así? Es difícil no tanto por el gobierno en sí, sino porque bueno, Castilla y León, y en concreto la provincia de Zamora, pues tiene unas características de despoblación, de envejecimiento poblacional, de distancias enormes, una población
muy diseminada, con pocos núcleos industriales grandes, y eso dificulta la acción sindical. Estamos hablando de una de las provincias más grandes de España, donde apenas hay 167.000 habitantes, cuya capital tiene unos 60.000 habitantes, pues es evidente que ahí no se genera una gran masa de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero en todo caso, Comisiones Obreras está implantado en todo el territorio. Yo estoy aquí hoy porque quería también venir a Zamora, y para nosotros esto que algunos llaman la España despoblada, pues son territorios que necesitan una acción pública que precisamente contrarreste esos efectos de la despoblación, ¿no? Y creo que no se puede dar por abandonado esta parte de España. Del actual clima social y de los problemas laborales que están hoy más candentes, ¿cuál es el que más le preocupa a Unai Sordo? Hombre, ahora mismo sobre todo la evolución de los salarios, ¿no? Yo creo que hemos conocido un año 2022 que hacía 40 años que no conocíamos en términos de inflación. Ha habido un incremento muy importante de los precios, aunque esto se ha contenido en la última parte del año, pero los precios han subido mucho más que los sueldos medios de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Y esto no pasa porque sí, esto pasa porque las empresas en general han repercutido los costes de la energía, de los alimentos, de las materias primas a los precios al consumo, y a la vez han bloqueado la negociación salarial. Estamos dando esa batalla, hablábamos de salario conflicto, y en el año 2023 nuestro gran objetivo es promover una subida generalizada de los salarios, ¿no? Lo hemos hecho con el SMI, subiéndolo un 8%, hemos protegido las rentas de 10 millones de pensionistas con una subida del 8,5%, se ha llegado a un acuerdo en la función pública, es decir, hay 16 millones de personas a las que hemos protegido sus rentas para este año 2023, pero nos quedan otros 10 millones de personas afectados por los convenios colectivos, donde es fundamental que en este año 2023 se produzca una recuperación salarial. Yo diría que esa es la gran prioridad sindical, pero si se me apura, creo que es la gran prioridad de país, porque si no hay una recuperación de los salarios en España, el riesgo de una ralentización de la economía o incluso asomarnos a una recesión es mucho mayor que si hay una mejora de los salarios y, por tanto, de la demanda interna. El salario es un claro ejemplo de qué diferente es aplicar políticas que frenen y políticas que avancen, ¿no? El salario mínimo interprofesional ha crecido un 52% desde el año 2017, en que estaba en 707 euros. ¿Qué supone que llegue a 1.080 y qué debe suponer, en opinión de Comisiones Obreras, para conseguir mejores salarios en esos convenios colectivos de nuestro lado? Hombre, pues supone al menos paliar la situación de la gente que tenía los salarios más bajos. Es verdad que 1.080 euros por 14 pagas, 15.250 euros, no deja de ser un salario de subsistencia. Tampoco nosotros aspiramos a que la gente cobre el SMI, sino a que cobre más a través del convenio colectivo, ¿no? Pero a nadie se le escapa que no es lo mismo 707 euros que 1.080 euros en 14 pagas, ¿no? Entonces permite al menos tener un salario para hacer unas compras de necesidades básicas, y permite en efecto que las tablas salariales de los convenios, las partes más bajas, se vean subidas, se vean alzadas en este próximo periodo, ¿no? Es una lucha importante contra la brecha de género, es una lucha importante contra los salarios bajos de la gente joven, y que afecta sobre todo en los sectores de servicios y sectores del campo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una forma de evitar insisto, los salarios de absoluta miseria que había en España hasta no hace tanto, ¿no? No es un salario para echar cohetes, es un salario, insisto, de subsistencia, pero se trata de que el SMI afecte a cuantas menos personas posibles, y para eso tenemos que reforzar los convenios colectivos. ¿Cuál sería el tope del SMI? Salario mínimo? Yo creo que la Carta Social Europea dice que tiene que situarse en torno al 60% de la media salarial, al menos, ¿no? Prácticamente estamos ya en ese límite. Yo creo que hay que actualizar la métrica del SMI. El 60% está calculado con salarios del año 2021. Habría que ver si no es ahora algo más, y si es algo más, habría que proceder a una revisión al alza en nuestra opinión. Pero insisto, el objetivo de Comisiones Obreras es que los salarios no se regulen desde el SMI, sino que el SMI sea al menos el 60% de la media de los salarios. Nosotros habíamos pedido 1.100 por 14 pagas, pero el objetivo de verdad es que el SMI se aplique de manera marginal, es decir, a muy poquita gente, porque realmente sean los convenios colectivos los que cubran a las personas asalariadas en España, ¿no? Ese es el gran objetivo. ¿Y cómo está la negociación colectiva? Que esa es la segunda Pues gran parte de este problema. Va por barrios. Al no haber resuelto el acuerdo estatal de negociación colectiva con COE, que nos tenía que haber servido para desatascar
el montón de convenios que teníamos en el año 2022, pues nos encontramos con que hay que renovar 1.300 convenios en el año 2023 y nos encontramos con que el escenario, si miramos para atrás, es muy dual. Allí donde la gente está afiliada a sindicatos, donde hay densidad sindical y donde hay una cultura de negociación o de movilización, los convenios se han sacado con unas buenas medias salariales, un 26% de los trabajadores, su salario ha subido por encima del 5% y en casi la mitad de las personas a las que se han renovado el convenio colectivo tienen cláusulas de revisión salarial, pero allí donde no hay fortaleza sindical, donde las empresas son muy dispersas, donde no hay representación de la clase trabajadora a través de los sindicatos, pues el resultado es irregular, ¿no? Y las subidas medias pues están por debajo del 3%, claro, con una inflación media del 8,5%, 8,4%, a nadie se le escapa que es una pérdida de salarios reales muy importante, ¿no? Entonces, esa es la realidad, mucha dualidad, mucha desigualdad, y para evitar eso, ¿qué es lo que necesitamos? Pues recuperar el acuerdo de negociación colectiva que fortalezca los sectores más débiles, ¿no? Y es el emplazamiento que estamos haciendo a COE. Esta relación con la patronal durante esta legislatura parece que iba bien, con bastantes acuerdos con el gobierno, con los sindicatos, con ese triángulo, ¿no? Podemos decir. Ahora la patronal se ha desmarcado del acuerdo con el SMI. Es año electoral, no sé si esto explica algunas cosas, o cómo valoráis desde Comisiones Obreras que la patronal se haya quedado fuera de este acuerdo y cómo puede reaccionar ahora con todo esto que está pendiente. Bueno, yo creo que la derivada política puede jugar un papel. Yo no sé hasta qué punto, pero puede ser que tenga algo que ver, no ya con no acordar el SMI, ¿no? Que es legítimo que COE no quiera subir el SMI, pero no acudir a las reuniones sí suena raro, ¿no? Sí suena un poco a una cierta escenificación que quizás tenga un pequeño trasfondo político, ¿no? Pero en el fondo yo creo que el tema es todavía más grave, ¿no? Es que COE fue corresponsable ante la crisis de la pandemia, suscribió un montón de acuerdos con el gobierno y con los sindicatos, por ejemplo, para los ERTE, para salvaguardar 500.000 de empresas, 3,5 millones de puestos de trabajo, llegó a firmar la reforma laboral que ha multiplicado por 5 el número de contratación de contratos indefinidos en España. Yo tengo la impresión de que fue corresponsable, no sé si tanto por convicción, como porque había 40.000 millones de euros de dinero público destinados a salvaguardar el empleo de las empresas, ¿no? Cuando eso ha cambiado y de lo que estamos discutiendo es de cómo se reparten los esfuerzos ante la inflación y ante el incremento de los precios de la energía, del petróleo, de las materias primas y de los alimentos, cuando hay que discutir y acordar cómo se reparte ese coste, COE se borra del mapa. Es decir, cuando hay dinero público, acuerdo para llevármelo, y cuando hay que repartir los costes, me borro de las negociaciones, ¿no? Es muy feo ese planteamiento, es muy poco corresponsable con su país y además creo que es una apuesta económica delicada, porque lo decía antes, ¿no? Si los salarios en España siguen perdiendo poder de compra, esto acaba repercutiendo en la demanda interna, en el consumo final de las familias y acaba repercutiendo en la actividad económica, por tanto empresarial y por tanto del empleo, ¿no? Es decir, para que lo entienda cualquiera. Es decir, si los vecinos de este barrio no tienen para tomarse cafés, pues no se van a tomar cafés en un bar que va a tener que cerrar si no vende cafés, ¿no? En cambio, si suben sus salarios y se pueden tomar 2 cafés más, al bar le va a ir mejor y va a contratar más, ¿no? Yo creo que COE tiene que salirse de la visión de cortísimo plazo y apostar por un reparto de los costes de la inflación, y eso pasa por una subida de los salarios ahora mismo. Es un reto interesante el que se plantea, ¿no? Negociando todo esto después de unos años que hemos pasado en el que probablemente ese triángulo del que hablaba del Ministerio, los sindicatos y la patronal nos hayan dado a todos una lección de cómo se negocia y cómo se acuerda y cómo se pacta en paz. Sí, sí. Bueno, yo creo que ha sido una lección teniendo en cuenta el contrapunto político que hubo durante la pandemia, donde bueno, aquí no se aprobaban ni los estados de alarma, ¿no? Cuando se estaban muriendo 700 personas al día en España, era todo muy surrealista y en el marco del diálogo social fuimos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Lo que pasa es que estos acuerdos han servido para romper viejas ideas y viejos mantras, ¿no? Es decir, en España nos hemos metido en 20,5 millones de personas cotizantes, es decir, el récord histórico de personas trabajando en nuestro país, cuando se intervino con dinero público el mercado laboral en vez de facilitar los despidos,
cuando en vez de reducir los salarios se subió un 52% el salario mínimo interprofesional y cuando en vez de facilitar la contratación precaria se ha reducido en 8 puntos la contratación temporal y se ha incrementado la indefinida. Es decir, cuando se han pactado medidas para hacer lo contrario a lo que se había hecho en todas las crisis anteriores, los resultados han sido mejores. Es curioso, ¿no? Se han roto muchos de los mantras neoliberales y además con acuerdo con las organizaciones empresariales, ¿no? Me da a mí que había quien estaba preocupado ante ese escenario, ¿no? Ante el escenario de que haciendo las cosas como decíamos los sindicatos que había que hacerlas, los resultados han sido mejores, ¿no? Bueno, es interesante el análisis. En todo caso, es verdad, ha habido acuerdos, ha habido corresponsabilidad en la pandemia y las cosas han salido mejor. Sin esos acuerdos, este país se hubiera ido por el sumidero. Parte de todos esos datos que aportas vienen de la reforma laboral que ha cumplido un año. ¿Cómo valoráis ese año de reforma? A efectos de contratación, sobre todo, muy positiva, ¿no? Incluso más positiva de lo que podíamos pensar. España siempre ha sido el campeón de Europa en temporalidad. Siempre hemos estado entre el 26 y el 32% de temporalidad, es decir, de cada 100 personas que trabajaban, casi un tercio lo hacían con contratos temporales. Hemos reducido 8 puntos esa tasa, se ha incrementado, se ha multiplicado por 4, por 5 los contratos indefinidos que se hacen cada mes y eso es muy importante en el largo plazo, ¿no? Da más estabilidad a los empleos y a la contratación. Hay otras partes todavía que hace falta más tiempo para analizar los resultados, se ha reequilibrado la negociación colectiva, esto es importante. Fíjate, en esta situación de inflación, si los convenios colectivos que no se han renovado hubieran desaparecido por el efecto de la ultraactividad de la reforma laboral del Partido Popular, ¿no? Entonces sí que la devaluación salarial en España sería totalmente inasumible y escandalosa, ¿no? Es decir, yo creo que la reforma laboral ha dado un gran resultado en algunas materias en este año y falta por tocar otras, ¿no? El despido o la modificación de las condiciones pactadas en los convenios colectivos, que sigue siendo demasiado fácil para los empresarios, en nuestra opinión, pero en lo que pactamos yo creo que los resultados han sido buenos, muy buenos. Otro tema que queda pendiente por resolver son las pensiones. Sí. Importante tema, porque nos atañe al futuro de todos, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo está la situación y cómo de grave es el futuro del sistema de pensiones? El futuro del sistema de pensiones no es grave. Yo creo que lo primero que hay que lanzarle a la ciudadanía es que la viabilidad futura del sistema público de pensiones no depende de ninguna maldición bíblica, ni de ninguna maldición económica. Depende de una decisión política. Y es cuánto dinero del que se produce en España se quiere gastar en cada momento en pensiones. En España se viene gastando del orden de 11 euros de cada 100 en sostener nuestro sistema público de pensiones. De hoy hasta el año 2048 va a haber más personas que se jubilan con pensiones más altas y que previsiblemente vamos a vivir más tiempo. Y por tanto eso que conlleva un importantísimo incremento del gasto de pensiones. ¿De cuánto es ese incremento? Del orden de los 2-3 puntos de PIB, que es una pasta. Pero lo que hay que decidir es cómo se sufragan esos 2-3 puntos de PIB. Y es en lo que estamos. En garantizar la revalorización de las pensiones, por un lado, para que la gente no pierda poder adquisitivo, dar viabilidad al sistema público de pensiones, que tiene que ser suficiente, y a partir de aquí introducir recursos adicionales en el sistema público, mediante la mejora de las cotizaciones, mediante las aportaciones desde los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué se dice que quiebra la caja de las pensiones y no se dice que quiebra la caja de las carreteras? Porque a nadie se le ocurre que hay una caja exclusivamente para carreteras. Hay unos presupuestos. Bueno, pues habrá momentos en los que haya que destinar más recursos para pagar pensiones. Es en lo que estamos. Y si llegamos a acuerdos que garanticen la financiación permanente de las pensiones de 16 millones de personas, pues el sistema será perfectamente viable. Ahora va a haber que gastar bastante más dinero durante unos años y luego menos, porque a partir del año 2048, por la evolución de la curva demográfica, se vuelve a contener el gasto, ¿no? Pero es una decisión política, no hay ninguna maldición. Hay que lanzar ese mensaje de que el sistema es viable y tiene futuro. ¿Y ve posible que se llegue a una solución? Sí, yo creo que es más que posible. Lo que ocurre que una de las medidas que está planteando el Gobierno no la compartimos. Tal como está formulada, el incremento del periodo de cálculo de la base reguladora sobre el que se calcula la pensión, no estamos de acuerdo que sea necesario tocar ahora esa pieza, no hay un consenso político en torno a la misma y nosotros sí estamos de acuerdo con la posibilidad de mejorar
las cotizaciones de las personas que pierden los empleos en la última parte de su vida laboral, y ahí se puede buscar un equilibrio en la medida, pero es la única pieza que ahora mismo genera una distorsión, ¿no? El resto de las medidas yo creo que se pueden sacar adelante. No es razonable que en España una persona que gana 30.000 euros o 20.000 euros pague la seguridad social que corresponden a esos 20.000 euros y una persona que gana 200.000 euros solo pague los 50.000 primeros. No sé por qué eso tiene que ser así, ¿no? Destopar las bases de cotización yo creo que es de sentido común y daría más recursos al sistema, por poner una medida, ¿no? Subir el SMI supone más recursos para la seguridad social. Generar buenos empleos supone más recursos para la seguridad social, ¿no? Yo creo que es posible llegar a un acuerdo y es un acuerdo que tiene que pensar a largo plazo. Nosotros no estamos negociando cosas para pasado mañana, sino pensando en mediados de siglo, ¿no? ¿Un deseo que le pides a 2023? Bueno, un par de ellos. No sé, yo esto de pedir deseos no soy muy... El mayor objetivo para este año. Hombre, a ver, el mayor objetivo a nivel económico, laboral, sindical, pues hombre, evidentemente sería que se llegara a un alto el fuego en lo que está ocurriendo en el este de Europa, que se normalizara la situación económica, que se pudieran subir los salarios y que de alguna manera, pues bueno, se generara empleo y empleo de calidad, ¿no? El deseo al final es que la gente viva lo mejor posible y que tenga cubiertas sus condiciones materiales de vida, ganándose, pues eso, ganándose la vida como buenamente se puede, que básicamente es trabajando, ¿no? Y ese sería el deseo principal, ¿no? Y que sea dignamente. Que sea dignamente, claro, no en cualquier condición, claro. El trabajo, con estas polémicas del SMI, ¿no? Que si crea paro, que si no crea paro, claro, evidentemente si no se paga nada y se tiene la gente en los campos a latigazos, pues sí, en efecto, no hace falta salario mínimo interprofesional. El empleo tiene que ser digno, ¿no? El empleo tiene que tener calidad, tiene que estar bien pagado y al final pues es una forma de ganarse la vida, no de perder la vida, ¿no? Gracias, Unai. Vale, gracias. Disfruta del día en Zamora. Haré lo que pueda. Gracias. Pues esa era la entrevista del secretario general nacional de Comisiones Obreras, esa charla y esa conversación que mantenía con nuestra compañera Sara Andrés. Nosotros nos despedimos y lo vamos a hacer despidiéndonos con cultura. En este caso nos vamos a ir hasta Espacio 36 porque ya lo saben, allí se alberga la exposición de Eduardo Palacios. Estará para los más rezagados solo esta semana hasta este domingo, así que si todavía no han podido disfrutar de ella, vayan, acérquense, porque sus obras son una auténtica maravilla y no tienen desperdicio. Con estas bonitas imágenes nos despedimos, ya lo saben, volvemos el martes que viene con 8 Magazine a las 4 y 6 de la tarde para darles cultura, actualidad y sobre todo entretenerles y que pasemos juntos estas tardes de martes y miércoles. Aquí les espero, pasen buena semana.